Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Es una serie que se llama La revelación de Jesucristo en la epístola a los Hebreos. Esta serie lleva varios domingos porque nos detuvimos un buen tiempo en los primeros 3 versículos. Hebreos 1, 1 al 3. Y esta es la quinta predicación. Solo que el tema de la prédica de hoy es el Hijo de Dios y los ángeles. Puse el Hijo de Dios porque Hebreos llama así al Hijo. Habla del Hijo. Habla de Jesucristo diciendo el Hijo con H mayúscula. Entonces el Hijo de Dios es Jesucristo y los ángeles. Y esta será la primera parte de esta exposición. Primero que nada quiero mostrarles una visión de en cuántos versículos se habla de ángeles. Hebreos 1, 4 al 14. Ahí, en esos versículos, pueden ver toda la epístola durante esos versículos, enseñando el Espíritu Santo sobre los ángeles, enseñando a los hebreos que debían de confiar en que Jesucristo es mayor que todos los ángeles, arcángeles, querubines y más nombres, porque es únicamente el unigénito del Padre. Pero hoy vamos a comenzar con el primer versículo y vamos a desarrollarlo para comprender algo que va a ser impresionante para todos. Creo con todo mi corazón. Veamos Hebreos 1, 4. Hecho, habla de Jesucristo, habla del Hijo de Dios, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así de primera vista, a todos los que amamos a Cristo y sabemos que no se mueve nada en toda la creación que Él mismo hizo, sin que medie su poder y su voluntad, nos llama la atención que diga el texto sagrado que Él fue hecho tanto superior a los ángeles cuando Él creó a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y es muy interesante para mi alma explicarles que este primer versículo ha asombrado de siglo en siglo a quienes hemos tratado de estudiar esa epístola. Al entrar entonces, hermanos lindos, en la segunda sección de la epístola a los Hebreos, es necesario recordar que en los primeros 3 versículos del capítulo 1 se ha destacado la gloriosa realidad de que el Hijo de Dios es quien gobierna todo cuanto fue creado por Él, sustentándolo y sosteniéndolo, como lo dice la Escritura, para la gloria de su santo nombre. Ha sido tan sobresaliente la descripción que se ha hecho de Jesucristo en Hebreos 1, 1 al 3,
como lo hemos visto ya, pero vamos a recordarlo solo por si alguno de los que están presentes no oyó la exaltación suprema que el Espíritu Santo le dicta al autor de la epístola a los Hebreos. Hebreos 1, 1 al 3. Veámoslo rápidamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Dios el Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, incluyendo nuestra vida, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así estudiamos 5 domingos, 3 versículos. Entonces, al entrar en esta segunda parte, no deja de causar sorpresa que el escritor haga una comparación entre el Hijo de Dios y los ángeles, ya que fue Él quien los creó juntamente con Dios el Padre. Por lo tanto, los ángeles fueron creados como hechos, hay solo varones, no hay ángelas, hechos un poco mayor que los hombres. Eso dice el texto sagrado, Salmo 8, 4 al 5, expresándolo el rey David. Dice así: digo, ¿qué es el hombre? Está hablando de nosotros, para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, nuestros hijos, para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, cuando dijo que administráramos justamente el planeta Tierra en la creación de Adán y Eva, para que administrasen los recursos del planeta. Y lo coronaste de gloria y de honra. Somos la corona de la creación. Luego en Hebreos 2, 6 al 7, dice entonces el autor, basado en ese salmo: pero alguien testificó, habla de David, en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el Hijo del Hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahí ya nos ubicaron a los seres humanos. Pusieron a los ángeles en un estado superior, un poco mayor que el nuestro. Evidentemente lo dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, debemos de estar seguros de que la intención del autor, inspirado por el Espíritu Santo, tiene un propósito importante para que los primeros lectores de la epístola a los Hebreos se convencieran de que el Hijo de Dios no era un ángel, como algunos judíos lo suponían, sino que Él era Dios juntamente con el Padre. Ya vamos metiéndonos en el estado en el que se encontraba la iglesia en el siglo primero, año 60 al 80, es decir, 60 años a 80 años del primer siglo cuando fue escrita esta epístola. Entonces, desde los tiempos de la Reforma Protestante del siglo XVI, leemos en connotados comentaristas cómo, al abordar el pasaje que va del capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 14, como ya lo vimos en pantalla, lo introducen de una forma en la que aclaran que existe un motivo
para que los que lo leyeran la epístola a los hebreos, descartaran toda información falsa que tuvieran de los ángeles, que algunos de ellos llevaban al extremo sus pensamientos de que eran dignos los ángeles de veneración. Entonces, hermanos lindos, tenemos delante de nosotros algo sumamente interesante. Vamos a notar que desde entonces, hace tantos siglos, el enemigo de nuestras almas intentó socavar al Hijo de Dios, menoscabar al Hijo de Dios, argumentando en algunos judíos que podemos encontrar en la historia del judaísmo, que llegaron a creer que tal vez podían dejar a Jesús porque tal vez era solamente un ángel, una manifestación de algo que ya veremos ahorita, y por lo tanto no importaba entonces el dejarlo y volver a la religión judía de la que habían salido. Por eso se llama la epístola a los hebreos, agregaría convertidos que estaban pasando por persecución y una crisis terrible, porque los desconocían sus padres, los desheredaban sus padres, los expulsaban de sus casas y la sociedad los aborrecía. Entonces, ¿qué realmente sucedió cuando comenzamos con el versículo 4? Y para ello traje varios comentarios. No todos, hermanos lindos, hay muchos comentarios de la epístola a los hebreos, pero quiero mostrarles algunas, nada más. Por ejemplo, esta. Ese es el comentario de Juan Calvino, un maestro en teología, erudito excepcional, que dio forma a la reforma protestante del siglo XVI. Un eminente teólogo, de donde surge la palabra calvinismo. Es tan profundo, Juan Calvino era tan estudioso, que este comentario tiene mucho valor. Les diré por qué. Porque Juan Calvino nació en 1509 y murió en 1564. Y todo lo que sabemos de él ha sido edificante para la iglesia. Pero el comentario que va a hacernos el eminente teólogo francés, que es considerado como uno de los gestores de la Reforma Protestante, que dio lugar al calvinismo, una forma de doctrina muy valiosa. Vamos a ver qué dijo, qué dice hasta hoy en los escritos que tengo en mis manos, traducidos al español. Fue opinión común, dice Juan Calvino, entre los judíos, ahora sí, que la ley fue dada por ángeles y consideraban con veneración las cosas hermosas que de ellos decían las Escrituras. Y como el mundo, por desgracia, se inclina a la superstición, ellos opacaban la gloria de Dios, enalteciendo demasiado a los ángeles. Era necesario entonces encuadrarlos dentro de su propia jerarquía para que no eclipsaran la gloria de Cristo. Fin de la cita del comentario a la epístola a los hebreos por Juan Calvino, página 36. Así es que él se dio cuenta de algo que ahora nos estamos dando cuenta. Habían surgido algunas doctrinas falsas y Calvino las describe con claridad como algo que no debía de ser.
Y por eso el autor, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a quitar ideas falsas de la mente de algunos de los hebreos que podrían haber pensado así. Varios eruditos bíblicos han escrito respecto a este pasaje antes de Calvino y después de Calvino, pero vamos a trasladarnos a una época más reciente, con el comentario de la epístola a los hebreos de Ernesto Trenchard. Hermanos lindos, Ernesto Trenchard nació en 1902 y murió en 1972. Teólogo inglés que fue misionero en España durante 46 años, siendo un exégeta muy respetado. Y él escribió respecto a la parte de Hebreos 1:4, lo que estoy por leerles. La interpretación que tenemos a la vista del pasaje de 4 al 14 de Hebreos, capítulo 1, es algo difícil, pues a primera vista nos extraña que el autor haya creído necesario citar tanto del Antiguo Testamento, y en especial de los Salmos, para probar que el Hijo es superior a los ángeles, y mayormente en vista de las declaraciones sobre su gloria que ya hemos considerado. Se refiere a Hebreos 1 al 3. Hermanos lindos, fin de la cita, página 40 de su comentario de la epístola a los Hebreos. Voy a mostrarles el librito y así pueden entender cómo poco a poco nos damos cuenta de que el ataque a la divinidad del Hijo de Dios no es nada nuevo. El enemigo ha tratado de desvirtuar quién es Jesucristo. Pero todos vamos con el tiempo captando, entendiendo, como el doctor Bruce, al que no voy a leer su comentario, sino solamente mostrarles el libro. Un eminente autor, escritor, y algún comentario dice al respecto. Tampoco les voy a dar el de Guillermo Hendrickson, que es muy famoso. En este caso, Simon Kistemaker lo sucedió cuando Guillermo Hendrickson murió y escribió esta epístola o comentario a los hebreos. Tampoco lo voy a citar, pero sí voy a citarles algo más. Y por último, el pensamiento final. Y por último, escuchemos la breve referencia que hace el erudito español nacido en 1943. Tiene mi edad. Aún está vivito, hermanos lindos. Máster en teología, Samuel Pérez Milos, al respecto de su comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento respecto a la epístola a los Hebreos, publicado por Editorial CLI en el año 2009. Aquí lo tengo en la mano y en un momento más lo levantaré para que los que están en casita puedan ver el libro. Dice así el hermano Milos: los destinatarios de la carta estarían en su condición de hebreos muy apegados a lo que tradicionalmente consideraban como superior sobre todas las cosas, y hay más palabras, pero concluye la frase así: el autor de la epístola está interesado. Hablo del autor que no sabemos quién fue. No sabemos si fue Pablo o no fue Pablo. Algunos dicen que sí, porque no se identifica. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo lo guió. Entonces, el autor de la epístola está interesado en demostrar que Jesucristo es superior a cuanto era superior para los hebreos. Así lo dice este reciente comentarista que aún está con nosotros. Fin de la cita, página 61, comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. Quiero mostrarle en cámaras para que lo vean los que están en casita, por favor. Si puedes enfocar, papito, sería bueno, porque estamos documentando
lo que estamos por aprender. Este es el comentario de Samuel Pérez Milos. Como ven, hermanos lindos, es muy interesante cuando estudiamos un comentario o lo que el Espíritu Santo nos da, darnos cuenta de lo que en el siglo XXI hoy se habla de Jesús. Esto solo es un paréntesis. ¿Quién es Jesús para el mundo? Él dijo, y cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en ella. ¿Encontrará Jesucristo fe en Él como el único Salvador del mundo cuando Él vuelva a la tierra? ¿Por qué hizo esa pregunta retórica? Se entiende que no va a encontrar la fe que ustedes tienen y que hoy mantenemos los cristianos del mundo entero. Pero mientras se siga diciendo que hay más posibilidades de que el alma inmortal de cada ser humano se salve de alguna otra manera que no sea a través de la muerte expiatoria del Hijo de Dios, puro, santo, Dios y hombre en la cruz del Calvario, habrá muchos en el siglo XXI que piensen que Jesús es uno más. Y que pueden seguir con sus cositas de creencias religiosas en todas las religiones del mundo, porque se está diciendo algo que no es verdad. Que todas tienen de parte de Dios la posibilidad de salvación para todos los que practiquen cualquier religión. Es el momento de explicarles por qué investigamos tanto lo que sucedió hace 2000 años. Porque se repite. ¿Cuál es la idea del diablo de que adoren a los ángeles? Que vayan al infierno, porque no hay ángel que salve. ¿Y cuál es la idea de los que hablan ahora de que puede ser cualquier religión o cualquier personaje de religiones capaz de salvarnos? Le voy a decir algo serio. Que vayan al infierno. ¿Por qué, pastor? Porque hay uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y es Jesucristo. Cuando estamos hablando de Hebreos, la epístola de los Hebreos, hablamos de una epístola fantástica, preciosa. Ya lo verá con el tiempo. Punto número 1. Por lo que hemos leído de estos famosos comentaristas bíblicos, aunque existen muchos más que opinan algo parecido desde hace siglos hasta el siglo XXI, haremos una introducción propia derivada de tales opiniones históricas y respetables en nuestro estudio del pasaje de la comparación que el autor de la epístola a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, decidió escribir al respecto. Y aquí vamos con la comparación propia. En el judaísmo del primer siglo después de Cristo, y en los siglos subsiguientes en la historia del judaísmo, encontramos que ya existía otra idea con respecto a que la humanidad de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, era algo imposible. Porque consideraban al cuerpo físico como algo pecaminoso, que creían que sería imposible que el Hijo de Dios, Dios, hubiera venido en carne. Desde Platón hasta los gnósticos de la época de la iglesia de Hebreos, despreciaban al cuerpo como pecaminoso, incapaz de dar nada digno, y cómo podían en las mentes de ellos obtusas
no llenas del Señor y de su espiritualidad, tener en un cuerpo pecaminoso tendencioso al pecado, morar Dios en él. Ahora entendemos otra causa. Desprestigiaban al cuerpo desde los tiempos antiguos de la Grecia clásica hasta los gnósticos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo. Entonces no era posible que Jesús, como dicen los que están fuera de los hebreos, y algunos judíos decían, no, ¿cómo vas a creer? Dios encarnado en un cuerpo con hambre, con sueño, y un cuerpo que hace todo lo que nosotros hacemos. No, Dios no puede estar ahí. Ya vemos una segunda razón. La incredulidad de que Dios pudiera morar en un cuerpo de hombre. 100% hombre. Siendo 100% Dios. Las ideas gnósticas menospreciaban el cuerpo y exaltaban el alma de tal manera que, según ellos, Jesucristo no podía haber tenido cuerpo de hombre. Por lo tanto, lo asemejaban a los ángeles que aparecían con cuerpo de hombre, pero eran solo espíritus ministradores. Como lo dice, ya veremos, Hebreos 1:14. ¿Qué características tienen los ángeles? Aparecen y desaparecen. Esa es la característica de todos los ángeles. En cambio, nuestro Señor permaneció todo el tiempo en su cuerpo de carne. Tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo frío, como todo cuerpo de hombre, porque Él evitó manifestar su deidad. Se puso a sí mismo escondiéndose en un cuerpo de hombre para entenderlo y no aparecer la plenitud de la deidad que estaba completa en Él, pero no teniendo en cuenta el ser igual a Dios. Se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Y eso que se llama en griego kenosis, no lo entendían los judíos. La característica principal, hermanos lindos, de los ángeles es que aparecían con forma humana. Cumplían el propósito que Dios les había asignado y luego desaparecían. Así algunos de los hebreos llegaron a suponer que Jesucristo era un ángel de alto rango, seguramente, un arcángel. Sí, seguramente pensaron así. El autor recibe la inspiración del Espíritu Santo para refutarlo. Dios el Hijo tomó cuerpo de hombre y cumplió su propósito eterno de la redención de la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario, siendo 100% hombre y 100% Dios. Esa es la verdad divina. Divino es tu nombre en toda la tierra. Hermanos lindos, la verdad de la encarnación del Hijo de Dios se entrelaza tan íntimamente con todas las demás doctrinas del Evangelio que la fe cristiana carecería de valor si se descartara la verdadera humanidad o la verdadera deidad, o sea, divinidad de Jesucristo, donde se recalca que esta doctrina es esencial. Hermanos lindos, si no hubo cuerpo, ¿cómo podía representarnos a nosotros en la cruz del Calvario? Si no fue hombre 100%, ¿cómo podía tomar su lugar en la cruz del Calvario? Y si no fuera Dios 100%, ¿cómo podía morir Él por usted en ese cuerpo para perdonarlo?
Así es que el apóstol Juan combatió desde aquellos tiempos, refutó estas enseñanzas heréticas en su primera epístola. Veamos cómo lo escribió. Primera de Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo lo que se oponga a Cristo desde los siglos del primer siglo es contra Él, contra la verdad del Salvador del mundo, contra el Hijo de Dios encarnado. No habrá otro, es el unigénito del Padre. Así es que Juan lo está diciendo claramente. Estos versículos son muy importantes de comprender, porque hubo cristianos en los tiempos de Juan y aún después que creían que Jesús nunca tuvo un cuerpo real. Oiga, le hablo de cristianos, sí, hermano lindo, ese cuerpo real, porque pensaban que lo corporal era impuro. Y un Dios perfecto jamás podría hacerse hombre, así que su humanidad era solo una ilusión. A esta creencia se le conoce como docetismo y fue declarada una herejía en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, pero por 300 años se mantuvo. ¿Qué es el docetismo, hermanos lindos? El docetismo es una antigua herejía judeo-cristiana que sostenía que la humanidad de Jesús era una ilusión, una mera apariencia física, no una realidad, sino algo parecido a un fantasma que se hacía manifiesto, pero era fantasmal. La palabra deriva del griego dokein, que significa parecer, es decir, que parece real, pero no lo es. Sin el cuerpo físico humano, nuestro Señor no podría habernos representado a toda la humanidad pecadora en la cruz del Calvario. Pensar en que solo era un ángel era una espantosa herejía. Negar que Jesucristo fue una encarnación real de lo que llamamos la segunda persona de la Trinidad Divina es negar que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, representando a todo hombre que confía en Él y que su sangre nos limpia de todo pecado. Esas falsas doctrinas gnósticas y del platonismo desaparecieron a través de los siglos, aunque algunas sectas lo continuaron enseñando. De nuevo, hermanos lindos, Juan, en su segunda epístola, escribió al respecto. Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, Satanás, y el anticristo. Pueden ver las luchas que ha habido con el cristianismo por siglos y siglos, porque el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo con D minúscula, trata de evitar que las almas vayan al cielo perdonadas por la obra de la cruz. Hermanos lindos, pueden darse cuenta de la realidad y cómo, habiendo recomendado en la primera epístola que los verdaderos cristianos se mantienen en las enseñanzas dadas desde el principio, Juan escribió, primera de Juan 2:24,
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, iglesia linda, la doctrina sana permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la Escritura Sagrada. Te adoro, Señor. Cuando usted profundiza y va sintiendo la fe fortalecida, no solo en el tiempo de los hebreos hace 2000 años, sino en este tiempo, donde tratan de debilitarnos, de perseguirnos, de matarnos. En algunos países el cristianismo es el más perseguido de todos los cultos religiosos en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque hay uno que dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios y hemos vencido al mundo, dice Jesucristo. Hermanos lindos, Jesucristo, el Dios hombre, era humano y divino a la vez. Ahora, en este momento que les hablo, es exclusivamente Dios, con el cuerpo glorificado del hombre que habitó entre nosotros, su misma apariencia, y está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Se dan cuenta de quién es su Salvador? No hay nadie más que Él, solo Él, nadie más. Y ahora pasamos al punto número 2. Los hebreos, aquí se abre un poco más nuestra mente. Sí conocían que el ángel de Jehová había aparecido en varias ocasiones en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y podría ser que asociaran al Hijo de Dios con el mismo, o sea, el ángel de Jehová. Y no estaban equivocados. Solo que ignoraban que Él era Cristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación. Démosle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre. La sorpresa hermosa para la iglesia es que va a descubrir que el ángel de Jehová, citado en varias ocasiones, es Cristo. Y va a darse cuenta de lo que vale el entenderlo y el saberlo. Y vamos a irlo descubriendo, Señor, si nos lo permites, hoy mismo en tu palabra eterna. Hermanos lindos, quiero que ustedes se vayan completamente seguros de que algunos hebreos estaban confundidos pensando que era el ángel de Jehová, pero desconocían completamente que era el mismo Jesucristo antes de su encarnación, el que había venido a la tierra. Déjenme mostrárselos en los documentos que tengo listos para poderles dar la certeza a sus corazones. Sí, es posible que tuvieran alguna confusión al considerar que el Hijo, al que se refieren algunos versículos de la Epístola a los Hebreos, era una manifestación más del ángel de Jehová, del Antiguo Testamento, y por lo mismo el autor consideró necesario escribir lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Primero que nada, hermanos lindos, es importante saber que la palabra ángel en el idioma hebreo es malak, malak, y en el idioma griego es ángelos. ¿Sabe qué significa malak o ángelos en el idioma hebreo y en el idioma castellano? Mensajero o enviado. Ese es un ángel. Es un mensajero de Dios que viene al hombre, a la tierra. Es un mensajero de Dios que viene al hombre a decirle algo de parte del Dios Altísimo.
Así es que ya entendiendo Malak o ángelos, estoy seguro que podemos entender que sí era posible esa confusión. Pero para entrar en el contexto de lo que nos revelan las Sagradas Escrituras, necesitamos comenzar con las profecías. Las profecías de Miqueas 5:2. La conocemos muy bien en Navidad. ¿Quién nos cita Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, era un pueblecito, una aldeíta. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, el Jesucristo de la gloria. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si atiende ese texto, está en el cielo, el Padre le dice, ve, anda, llega, diles, ve. Y él salía del cielo, venía a la tierra, y era el ángel de Jehová. Ya lo irán viendo con claridad escritural. Pero dice el texto que sus salidas son desde la eternidad. Así es que él vino a la tierra antes de su encarnación. Y van a sorprenderse en donde no estuvo cuando correspondía a la historia sagrada que ya vamos a conocer. Cristo estuvo presente en todos los relatos históricos de los libros del Pentateuco, sin excepción, los primeros 5 libros de su Biblia. Veremos solamente algunas alusiones bíblicas a sus salidas desde el principio, desde los siglos de la eternidad, como escribió el profeta Miqueas. Y después, en todos los libros del Antiguo Testamento, aunque solo haremos énfasis en los pasajes más importantes, porque Cristo está en todos los 39 libros del Antiguo Testamento y en los 27 del Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora, por ejemplo, al referirse al pueblo hebreo, el Señor liberó de la esclavitud a aquellos que por 400 años fueron esclavos. Y en el libro del Éxodo se hace referencia a que Él daba el maná que los hebreos recibían para poderse alimentar durante 40 años. Y también se hace referencia al agua que salió de la roca de Horeb cuando estaban con sed y Moisés tuvo la ocasión de provocar con un golpe a que tuvieran agua para alimentarse. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento de que Cristo estuvo con Moisés en el Éxodo? Pero el Éxodo, pastor, fue hace miles de años, ¿sí? Sus salidas son desde la eternidad. Entonces veamos qué dice Primera de Corintios 10:4. Y si usted lo lee conmigo, va a entenderlo todo, ¿sí? ¿Está listo? Toda la iglesia conmigo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén y amén. Todo el pueblo salió con Cristo. Cuánto impresiona mi alma ver cómo la Escritura confirma que todo lo que recibieron en el desierto aquellos hombres estaban acompañados del bellísimo Hijo de Dios antes de su encarnación. Ahora, veamos qué pasó. El ángel de Jehová se le aparece a Moisés en una llama de fuego en medio de la zarza que no se consumía. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Ahí estamos viendo a Cristo antes de su encarnación, en el fuego de la zarza que no se consumía. Podemos ver a Cristo antes de su encarnación. Miremos ahora en el libro de Génesis y en otros libros, observemos al ángel de Jehová, es decir, a Cristo antes de su encarnación. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Moisés? ¿En nombre de quién voy a llegar a liberar al pueblo que está sometido a la esclavitud egipcio? Yo soy el que soy, les dirá. Y cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, le preguntaron quién era. Y él dijo, yo soy. El mismo yo soy. Usando la misma expresión, yo soy. Hermanos lindos, ahora miremos cómo sucedió en el libro de Génesis. Agar y su hijo Ismael, cuando fueron expulsados del campamento de Abraham a petición de Sarai, Génesis 16, 7 al 10. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Hermanos lindos, ya veremos la afirmación de que el ángel de Jehová la va a decir de manera extraordinaria la Escritura quién es él. Veamos una vez más Génesis 2, 11 al 12, cuando estamos viendo el texto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo a un hombre que estaba con un puñal listo para matar a su hijo, creyendo que Dios le había pedido que así fuera. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, impidiéndole el sacrificio de Isaac. Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es esa simiente? ¿Quién es esa simiente? Y la Escritura nos dice, ¿quién es esa simiente? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Te adoro, Señor, te adoro. Hermanos lindos, hay tanto en la Biblia que nos conmueve el corazón darnos cuenta de cómo el Señor estuvo con nosotros de la manera en que estuvo. Si vamos a Jueces, hermanos lindos, igual Jueces 11 al 12, y vino el ángel de Jehová, ahí está de nuevo, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era
de Joás Abieserita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahí lo tienen de nuevo. ¿Y qué tal con Sansón? En el libro de Jueces, Jueces 13, 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Ahí está de nuevo. Sansón es exactamente como lo estamos leyendo. Hermanos lindos, David escribió sabiamente lo que él había experimentado desde que era un niño hasta la vejez. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. También el profeta Zacarías conoció al ángel de Jehová. Zacarías 3, 1 al 2. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado? Etcétera, etcétera. Y ahora, la revelación. Prepárese, varón lindo. Prepárese, mujer linda. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? No puede quedar ninguna duda. El ángel de Jehová es Dios, es Jehová. Pero en todas las ocasiones en las que la Biblia se refiere al ángel de Jehová como a alguien diferente de Jehová y es enviado por Jehová aquí a la tierra, es fácil comprender que este ángel es también Dios y es enviado por Jehová, tal como lo dice Éxodo 23, 20 al 21. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Yo y mi Padre, uno somos. Hermanos, el libro de Zacarías dice lo mismo, Zacarías 11 al 13, 1, 11 al 13. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos. ¿Ah? Sí. Oh Jehová de los ejércitos. Y el ángel está aquí en la tierra. Dice: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Está hablando del cautiverio de Babilonia. Y Jehová, Dios en el cielo, respondió: buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Si Dios está en el cielo hablando con el ángel de Jehová, no es la misma persona. El ángel de Jehová es Cristo antes de la encarnación. Le dan un aplauso al Señor. Te adoro, Señor. Ven, hermanos lindos, Cristo es mucho más de lo que imaginamos. No se mueve una molécula, he dicho en esta iglesia. No se mueve un átomo y sus grandes virtudes y cualidades de toda la creación sin que Él medie. Sostiene y sustenta su creación. Si usted es un cristiano nacido de nuevo,
déjeme decirle algo, no está en manos del enemigo en ninguna forma, ni pueden hacerle ningún daño en ninguna forma, ni tampoco procurará nadie hacerle nada que Dios no permita. ¿Por qué? Porque hay uno que lo sostiene hasta que haya cumplido su propósito en esta vida. Sea glorificado su santo nombre, porque Jesucristo está con usted y está dentro de usted. Le dan un aplauso al Señor. Iglesia linda, con esto y con más citas bíblicas, podemos entender que el ángel de Jehová es Dios, pero no Dios el Padre, sino que Él es el Verbo, el Cristo eterno, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Démosle palmas y gratitud porque ha estado pendiente de la creación de siglo en siglo, de milenio en milenio. Podemos estar seguros porque también nuestro Señor Jesucristo afirmó en su palabra por medio del apóstol Juan. Ahora oigan esto impresionante. Juan 1:18. Juan 1:18. Por favor, esa está equivocada, papito. Juan 1:18. Lo que van a oír, a ver, es que a Dios nadie le vio jamás. Si nadie vio jamás a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién era el ángel de Jehová? Era Cristo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. No se contradice la Escritura. Nunca nadie ha visto a Dios. Cuando Moisés vio la espalda de Dios, no era Dios, era Jesucristo, que es Dios, uno con el Padre. Porque el texto sagrado no miente. Miren, primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Repítalo conmigo. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces el ángel de Jehová no es Dios en el sentido de ser el Padre el Eterno, pero sí es Dios el Hijo. Hermanos lindos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo de forma visible, ya sea humana o angélica, son llamadas teofanías o cristofanías, como está escrito en la Escritura, como aconteció, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que vio al Señor en una cristofanía. Veamos en una teofanía o cristofanía en el horno de fuego de Nabucodonosor a Jesús en forma de hombre. Cristofanía, no ángel de Jehová, cristofanía. Daniel 3:24 al 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Era Sadrach, Mesach y Abednego. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es Cristo acompañándolos. Glorificado sea tu nombre. Hermanas, hermanos lindos, miren, estas cosas, estas teofanías y cristofanías
ocurren en el Antiguo Testamento antes de la encarnación, hablando del ángel de Jehová. Una vez que Jesucristo vino al mundo en carne, nunca más se ha manifestado el ángel de Jehová, sino que apareció como Jesucristo. Las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento son una prueba de la preexistencia de Cristo. Es decir, que Jesucristo no fue solo un hombre cuando el Espíritu Santo depositó en la Virgen María el cigoto, el divino embrión sagrado en el vientre de María y vivió entre nosotros, sino que existió desde la eternidad y se manifestó a los hombres desde antes de su nacimiento en Belén, puesto que fue sobrenaturalmente depositado, engendrado en el vientre de María en Nazaret por el Espíritu Santo. Entonces, los hebreos no tenían todos los libros que nosotros tenemos en nuestra Santa Biblia. El acceso a las Sagradas Escrituras estaba limitado a los religiosos y a las sinagogas. Los rollos de papiro o pergamino eran muy costosos porque eran copias hechas a mano. Es posible comprender que tuvieron dudas al respecto o con respecto a la humanidad de Jesucristo. La Biblia declara la preexistencia de Cristo de muchas maneras. Por ejemplo, la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Así, mi hermano, Juan 17:5 dice nuestro Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos lindos, el único que es el Salvador es Jesucristo. Veamos en su encarnación, letra B. En el principio era el Verbo, Juan 1:4. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue creado por Él. En Él estaba la vida espiritual, y la vida era la luz de los hombres. Ese es usted. Luego en el letra C, durante su ministerio en este mundo, Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Ese aplauso, hermanos lindos. Por otro lado, hay varias ocasiones en las que Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento para presentarse personalmente como el ángel de Jehová, pero no como ángel, sino en forma de hombre. Hermanos lindos, por ejemplo, aquellos 3 varones visitaron a Abraham en Génesis 18. Uno de ellos es identificado como Jehová. Sí, dice el texto de Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham cuando Sara iba a quedar embarazada: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Mientras que los otros 2 ángeles son identificados solo como ángeles. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Si sigo, hermanos lindos, no terminamos hoy. Lo que quiero y lo quise, Señor, es que usted se vaya completamente seguro que aunque no terminamos la etapa de los ángeles, y la terminaremos, si tú lo permites, el próximo domingo, le prometo que lo vamos a terminar el próximo domingo, y luego seguiremos con el resto de la epístola. Quiero que se vaya muy agradecido con Dios. Aprecie su Biblia. Valore su Biblia. Y verá, mi hermana linda y mi hermano lindo, que no tiene que buscar en otro lugar.
Cuando un pastor se prepara para comentar una epístola, no consulta primero a los comentaristas. Consulta primero con el Señor. ¿Qué dice el texto? Dime, Señor, qué significa. Explícame, Señor, qué es lo que voy a predicar, y anotarlo es mi deber. Luego que uno tiene el concepto, la idea clara, entonces a ver si estoy en lo correcto, como lo comentó Calvino, o como lo comentó Bruce, o como lo comentó Pérez Milós, o como lo comentó Hendrickson. Y cuando usted tiene una visión panorámica de los comentarios, descubre algo. Los hebreos sufrieron mucho, y ya veremos en la epístola lo que les va a pasar. Pero usted lo tiene todo aquí. Ellos no. Ellos nunca recibieron todo lo que usted tiene. Por eso en ellos podía haber duda. Pero en usted, mi hermano, no le permita nunca a nadie que le haga dudar de que solo hay un Salvador al que el Padre envió. Y al único que le envió es el único que puede perdonar pecados, darle salvación y vida eterna. Y no hay más. Así es que hoy, en conclusión de la primera parte de los ángeles y el Hijo de Dios, solo me falta terminar con una pregunta. ¿Hay alguien aquí que haya puesto en duda si solo Jesucristo puede salvarle, puede perdonarle? O tal vez ha creído que algún rito, alguna liturgia, alguna práctica de cualquier índole le puede dar salvación y perdón de pecados. No permita que nadie lo engañe. Hay uno solo que nos conoce desde que fue la creación, y ese uno solo es el único Salvador del mundo. Puede llevar su recorrido en toda la Biblia, y como los hebreos ir descubriendo y descubriendo que estaban equivocados si pensaban que los ángeles podían ser Jesús. No lo eran y nunca lo serán. El único que pudo ser Cristo fue el ángel de Jehová, pero antes de su encarnación. ¿Pero de qué le serviría saberlo si no lo tiene a usted como su Salvador? ¿De qué le sirve tanto conocimiento si su alma no recibe el perdón y la salvación que solo Él le puede dar? Aquí no hay uno solo. Que no tengamos, Señor, nuestra condición de pecadores perdonados por ti en la cruz, y por tu gracia y por tu amor nos lavaste de todo pecado y nos diste el perdón solo por un motivo. Sabíamos que éramos pecadores y que necesitábamos de un Salvador, y no hay ni uno solo que no seas tú, Jesucristo, el único Salvador del mundo. Varón lindo, si vino a la iglesia solo para comprender y entender más de la Biblia, no se quede con eso. Recíbalo hoy. Mujer linda, recíbalo hoy como su único y suficiente Salvador. Haré una oración breve, pero si la hace usted con el alma, con el corazón, la sangre de Cristo le limpiará de todo pecado y le perdonará para siempre todos sus pecados. Diga conmigo el que por primera vez recibe a Jesús: Dios, soy pecador.
y verdaderamente necesito tu perdón. Y enviaste a Jesucristo para tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Y hoy comprendo que Él murió en lugar mío, para que hoy, al confesarlo como mi único y suficiente Salvador, su sangre derramada en la cruz me limpie de todo pecado. Te confieso, Jesucristo, el único Salvador del mundo al que Dios envió. Y creo en mi corazón que moriste en lugar mío para perdonarme en esta hora todos mis pecados. No importa, Señor, lo que he hecho para ti. Tú me perdonarás. Y sé que tú lo harás. Porque fue el motivo por el que Jesucristo vino para salvarme. Hoy, mi alma, para siempre. Te confieso, mi único y suficiente Salvador. Y creo que resucitaste al tercer día. Y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo, al que has lavado ya mi alma para hacer morada dentro de mí. Con todo mi amor te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo ha